Bienvenidos a La Minuta. Gracias al Emporio Digital. Búscanos en www.elemporiodigital.com. Bienvenidos a La Minuta. Gracias al Emporio Digital. Búscanos en www.elemporiodigital.com. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Minuta. Como cada viernes tenemos un tema importante que hablar. Para eso luego les voy a presentar a nuestro panelista de este viernes de La Minuta. Gracias a todos los que nos ven y nos van a escuchar en el podcast. Bueno, ya directamente el tema que vamos a tratar es un tema muy interesante. Es sobre la minería, bueno, realidad nacional y derechos humanos en El Salvador. Para eso traemos a un experto periodista y activista en aspecto social, Leonel Herrera. Le vamos a dar la bienvenida. ¿Qué tal, Leonel? ¿Cómo estás? Bienvenido a La Minuta. Gracias por haber aceptado estar para hablar de este tema interesante, Leonel. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un saludo para ustedes y para todas las personas que les siguen. Excelente, sí, gracias. Aprovechando ese le siguen, pues gracias a todos los que nos escuchan a través del podcast en todas las plataformas de audio. Nos escuchan en Argentina, vamos a comenzar por América, ¿no? Desde El Salvador, obviamente. También desde Nicaragua nos mandaron el mensaje que nos escuchan en Nicaragua, en El Salvador, en México, en Estados Unidos, en Colombia, Uruguay, Argentina, Ecuador, cubriendo gran parte de América. Bien, aquí en Europa, pues obviamente en España, nos escuchan en Italia, en Bélgica, en Alemania, en Irlanda. Así es que nada, un abrazo enorme. Bueno, se nos va a agregar también la licenciada Janet Estrada. Vamos a ver si podemos establecer la conexión con ella. Ahora mismo estamos intentando hacer esa parte. Leonel, vamos entrando ya en el tema. Obviamente interesante. Se dice sobre la minería hay muchos temas que hablar. Obviamente si es bueno, si es malo, si es para el desarrollo o no. Coméntanos un poco para ir viendo el tema, Leonel. ¿Cómo está esta situación en El Salvador? Bueno, El Salvador, como probablemente sepan algunos y algunas de quienes nos estén viendo y escuchando, es el primer país en el mundo en prohibir mediante una ley la minería metálica. En el 2017, el 29 de marzo, se aprobó una ley después de una larga lucha encabezada por las organizaciones ambientalistas. Se aprobó en la Asamblea Nacional una ley que prohíbe de manera definitiva la minería metálica. Es interesante que esta ley fue resultado de un amplio debate sobre los costos y beneficios de la minería en El Salvador y fue resultado de un gran consenso nacional. Prueba de ello es que la ley se aprueba por unanimidad en la Asamblea Legislativa. Yo sostengo que la prohibición de la minería es el segundo gran acuerdo nacional en El Salvador después de los acuerdos de paz. Para lograr el fin de la guerra y crear el proceso de los acuerdos de paz, hubo un consenso nacional de que la guerra no era conveniente para nadie. En el caso de la minería fue lo mismo. Después de un amplio debate, se llegó a la conclusión que, dadas las condiciones territoriales, demográficas, relacionadas con el agua y con otras condiciones muy propias de un país tan pequeño y sobrepoblado como El Salvador, la minería iba a tener más costos que beneficios, ¿verdad? La minería, como sabrán,
es la industria extractiva más nociva con el medio ambiente, fundamentalmente por dos razones. La primera es porque hace un uso extensivo del agua. Las empresas mineras usan cientos de miles de litros de agua diarios para el proceso de separación de los metales. Aquí en Centroamérica hay algunas experiencias muy aleccionadoras. En Honduras, en el departamento de Francisco Morazán, una región que se llama Valle de Sirias, se instaló una mina y secó 19 de los 23 ríos que habían en la zona. Entonces, la minería en El Salvador, el primer gran impacto sería que se terminaría el agua. Y la segunda razón es que la minería metálica utiliza miles de toneladas de químicos tóxicos como el cianuro y el mercurio, que son altamente mortíferos. Entonces, el daño ambiental y el riesgo a la salud de las personas y demás seres vivientes es enorme. Entonces, de hecho, la minería causa daños en países que tienen extensiones continentales. Entonces, ¿cómo no sería en un país tan pequeño como El Salvador? Entonces, se llegó a esa conclusión y se aprobó esta ley. Y digamos que los gobiernos que vinieron respetaron esa prohibición. Sin embargo, cuando llega el gobierno actual, empezamos a ver una serie de señales, de hechos concretos que indican que hay un interés claro de reactivar la minería en El Salvador. Menciono algunos de ellos. En mayo del 2021, El Salvador se integró a un panel de países que promueven la minería. Entonces uno dice, ¿qué hace El Salvador que no tiene minería, que la tiene prohibida por ley en un foro de países mineros? Luego, en octubre del mismo 2021, se aprobó una nueva ley para la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas, en la que se incorpora la minería metálica. Entonces, de nuevo la pregunta, ¿cómo es que habiendo una ley que prohíbe la minería, se aprueba una ley paralela en la que se incorpora la minería metálica? Y luego se vinieron dando otros hechos en algunos municipios del departamento de Cabañas, donde hay subsuelo con potencial minero. Empezaron a llegar algunos personeros de empresas mineras queriendo alquilar o comprar terrenos con potencial minero y diciéndole a la gente, ahora sí la minería va en El Salvador. Entonces, en ese contexto es que se da la detención de un grupo de líderes comunitarios de la comunidad de Santa Marta en el departamento de Cabañas. Santa Marta es una comunidad repoblada de personas exiliadas durante la Guerra Civil que se refugiaron en campamentos de Naciones Unidas en Honduras y luego regresaron después de la guerra a refundar sus comunidades y han impulsado proyectos organizativos de desarrollo comunitario. Y particularmente Santa Marta y su ONG ADES, que quiere decir Asociación de Desarrollo Económico y Social, han jugado un rol importante en la protección del agua, la defensa del medio ambiente y la lucha contra la minería. Entonces, justamente cuando Santa Marta y ADES empiezan a denunciar que hay señales de que este gobierno podría irrespetar la prohibición de la minería y reactivar los proyectos mineros, es que se dan las detenciones. Y es un caso que ha cobrado una gran notoriedad internacional. Ha habido pronunciamientos de respaldo hacia los líderes de Santa Marta en más de 30 países alrededor del mundo. La relatora de Defensores de Derechos Humanos de la ONU, Mary Lawlor, se ha pronunciado en varias ocasiones. El año pasado, un grupo de 17 congresistas de los Estados Unidos también abogaron por la libertad de estos líderes comunitarios, y esto tiene que ver con que El Salvador fue aplaudido internacionalmente, fue mostrado como un ejemplo cuando prohibió la minería metálica. Entonces, el mundo ve con asombro este sinsentido de ahora, en lugar de premiar a estos activistas ambientales que son héroes ambientales, se les inventa un caso, se instrumentaliza a la fiscalía, al sistema judicial,
y se les inventa un supuesto asesinato cometido durante la Guerra Civil. En 1989 dice la Fiscalía que estos líderes ambientales, cuando se desempeñaban en aquel momento como combatientes de la guerrilla salvadoreña, cometieron ese asesinato en un caso en el que no hay ninguna prueba. Lo que la Fiscalía presenta para acusarles es el relato de un testigo protegido que primero dijo que vio y después dijo que le contaron, y una serie de contradicciones en el testimonio. Nunca han encontrado el cadáver de la supuesta víctima. En junio del año pasado, durante una semana en diligencias de excavación, y no encontraron el cadáver de la supuesta víctima en el lugar donde este testigo les indicó que estaba. Entonces el caso no tiene, jurídicamente no tiene ninguna prueba, pero ha ido avanzando. Recientemente el juzgado de instrucción de Sensuntepeque decidió enviarlos a juicio a vista pública, que es ya la fase final del proceso judicial. Entonces, claramente lo que tenemos acá es un ejemplo de criminalización de líderes ambientales, utilizando para ello la Fiscalía y el sistema judicial. Por eso es que el caso ha llamado la atención internacional, y desde diferentes países del mundo ha habido pronunciamientos sobre lo que está pasando en El Salvador. Finalmente, señalar que la persecución contra los líderes de Santa Marta se da en un contexto de represión en El Salvador, de persecución jurídica, en el marco de un régimen de excepción que desde hace más de 2 años mantiene suspendidas varias garantías constitucionales para toda la población, en el marco de la lucha contra las pandillas. Esta semana hemos tenido sendos pronunciamientos, uno del Departamento de Estado de Estados Unidos, otro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que señalan graves violaciones contra personas inocentes. Se calcula que de los casi 80,000 detenidos por supuestamente tener vínculos con pandillas, por lo menos 20,000 son personas inocentes que no tienen ninguna relación con estos grupos criminales. Entonces, ese es el contexto que tenemos actualmente en El Salvador. Excelente, gracias por darnos esos detalles, más que todo sobre el tema que estamos conversando. Se nos agrega la licenciada Janet Estrada, así que le damos la bienvenida, a ver si nos vamos a acceder. Buenas tardes. Buenas tardes, Leonel. Buenas tardes, Eric. Hola, Janet. Voy a aprovechar el momento. Es que Georgina López dice: saludos, excelente invitado. Ya nos están comentando. Así es que más o menos estaba haciendo sobre el tema, ¿no? Leonel, Janet, no sé si quieres comentar un poco también. Bueno, sobre el caso Santa Marta, justamente ayer ellos hicieron una conferencia de prensa, estábamos con Leonel, y ellos también denunciaban algunos casos arbitrarios en los cuales pues la jueza no ha actuado de forma conforme a la ley, ¿verdad? Se han unido, han tenido varios pronunciamientos a nivel mundial, pero sí hay cosas que llaman la atención, como el día de ayer justamente el testigo se volvió a llamar para ver si vuelve a declarar, vea, Leonel, porque se está a la espera de que se dicte la sentencia, pero irregularidades en todo el proceso, muchos que se pronuncian académicos en la Unión Europea, en América Latina, pero pues bueno, ayer algunas asociaciones decían que la jueza María Elizabeth Amaya envió a juicio a los defensores ambientalistas a pesar de la falta de pruebas, lo cual constituye una grave violación al debido proceso y a la justicia en El Salvador, un elemento bien importante. Además de la falta de pruebas, ellos dicen que la Cámara debe tomar en cuenta que según la legislación aplicada, en este caso los supuestos delitos ya prescribieron, y que también se debe considerar la excepción de la acción penal establecida en la Ley de Reconciliación Nacional de 1992. Interesante. Sí, esto último que menciona Janet es muy importante, porque fíjate, Eric, que además de que el caso no tiene ninguna prueba real que confirme la existencia del delito, y mucho menos la participación de los
detenidos en su cometimiento, resulta que este caso, aun si existiera, si fuera real, si hubiera pruebas, ya prescribió, porque fue hace más de 30 años, en 1989, al final de la Guerra Civil, fue hace 35 años. Y según el Código Penal de 1974, que es el que se está aplicando para el caso, los asesinatos prescriben a los 10 años. Entonces este caso habría prescrito ya 3 veces. Y luego también este caso, aun si existiera y hubiera pruebas contra los detenidos, resulta que también está exento de responsabilidad penal debido a la vigencia de la Ley de Reconciliación Nacional de 1992. Esta ley, que no es la misma ley de amnistía que se aprobó en 1993 para generar impunidad, para proteger a criminales de guerra, la de reconciliación de 1992 fue una ley específica para los excombatientes de las organizaciones que integraban el FMLN. Esta ley permitió que las organizaciones guerrilleras se desarmaran, que sus miembros se insertaran a la vida civil y permitió la implementación de los acuerdos de paz. Entonces, esa ley estableció algunas exenciones de responsabilidad penal por algunos delitos, ¿verdad? Entonces, y esta ley cobró nuevamente vigencia en julio del 2016, cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia derogó la ley de amnistía. Cuando la Sala derogó la ley de amnistía, revivió a la Ley de Reconciliación Nacional, ¿verdad? Dice literalmente la sentencia de inconstitucionalidad de la amnistía, notificada la presente sentencia, dice, es decir, la que derogó la amnistía, cobra vigencia plenamente la Ley de Reconciliación Nacional. Entonces, esta es una ley que está vigente, pero que los tribunales y la fiscalía se han negado a aplicarla, ¿verdad? Entonces, este caso no existe porque lo cubre la Ley de Reconciliación Nacional, porque ya prescribió, y fundamentalmente no existe por la falta de pruebas, ¿verdad? Como señalaba Janet, refiriéndose a la conferencia de ayer, la jueza de instrucción pasó el caso a pesar de que no hay ninguna prueba, ¿verdad? Un detalle interesante es que la fiscalía, para evitar la prescripción y para evitar la amnistía de la Ley de Reconciliación Nacional, sostiene que este caso es un delito de lesa humanidad, porque los delitos de lesa humanidad no prescriben ni pueden ser objeto de amnistía. Entonces la fiscalía lo ha tipificado como delito de lesa humanidad. Sin embargo, cierro con esta idea, un asesinato puede ser un delito de lesa humanidad, pero tiene que responder a un perfil. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional dice que debe ser parte de un patrón sistemático de ataque a la población civil. Esos son crímenes de lesa humanidad, ¿verdad? Este sería en todo caso un asesinato simple y que ya prescribió. Entonces, bueno, ese es el caso de los líderes comunitarios de Santa Marta. Insisto en que en nuestra opinión se trata de una instrumentalización de la justicia para perseguir el activismo ambiental, dado los intereses que tiene este gobierno de reactivar la minería sin importarle los graves daños que causaría a nuestro país. O sea que según la ley en El Salvador no procedería el caso, sino que están intentando llevarlo de manera internacional para ver si cuela, como dicen aquí. Interesante, ¿no? Porque, a ver si también, o sea, existe un histórico, ¿no? En el aspecto legal y que no tiene cabida. Entonces, ¿cuál será el interés entonces? Obviamente, ¿no? Es una pregunta trampa, ¿no? O sea, ¿cuál es el interés que tienen? Comentabas sobre algunos indicios que hay en poder volver con la minería en El Salvador. ¿Qué herramientas tendrían las asociaciones en el país para poder detener esto? Mira, esa es una situación bien difícil porque en El Salvador ahora
quizás en los países de donde nos estén viendo y escuchando les cuesta imaginar, pero en El Salvador en este momento no existe la institucionalidad, no hay instituciones a las cuales acudir. Estamos en un escenario, por ejemplo, pongamos por ejemplo España. Imagínense los amigos y amigas de España que Pedro Sánchez y el PSOE tuviera el control de todo el aparato del Estado, que Pedro Sánchez controlara la fiscalía, que Pedro Sánchez controlara a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que Pedro Sánchez controlara a la policía, al ejército, que Pedro Sánchez tuviera casi el 100% de los congresistas en el Parlamento español. Esa situación la tenemos en El Salvador. No hay ninguna institución independiente. El presidente Bukele prácticamente tiene el control absoluto de todas las instituciones, de la fiscalía, del sistema judicial, en la Asamblea Legislativa, la Asamblea que se va a instalar dentro de un par de semanas. De 60 diputados solo van a haber 3 de oposición, para que tengan una idea. Entonces es un control absoluto del Estado. No hay instancias a las cuales recurrir. Ahorita lo único que se puede demandar es que respeten la ley que prohíbe la minería. En El Salvador hay una ley aprobada por unanimidad, resultado de un amplio consenso nacional sobre que la minería metálica no era conveniente en El Salvador. Bueno, respeten esa ley, ¿verdad? Es lo único que se les puede demandar. Y en el caso de los detenidos de la comunidad Santa Marta y la asociación ADG, bueno, que se aplique la legalidad y la justicia, y eso sería dejar libres a estos líderes comunitarios que regresen a trabajar, a retomar sus tareas de defender el agua, la agricultura, el medio ambiente, pero es bien difícil porque el actual gobierno tiene totalmente cooptado el sistema judicial. Y no es que antes el sistema judicial era totalmente independiente, pero digamos, era un sistema judicial que algunos resquicios de independencia tenía, ¿verdad? Habían muchos jueces valientes que aplicaban la ley. Ahora, en este contexto de control absoluto del gobierno sobre el sistema judicial, donde se intimida a los jueces, hay jueces con miedo a los que se atreven todavía a resolver legalmente, los castigan, los envían a otros tribunales, los degradan. Incluso se aprobó una ley para obligar a todos los jueces mayores de 60 años o que tenían más de 30 de servicio para que se retiraran obligadamente. Entonces, ese es el contexto que tenemos, Eric. Es bien difícil en un país donde no hay instituciones. Yo le digo a los amigos de México, de España, de Alemania, imagínense que en ese país el presidente controla absolutamente todas las instituciones, pero además ese presidente tiene un enorme respaldo popular, ¿verdad? Y a ese respaldo popular se ampara para hacer lo que él quiere, para comportarse de manera autoritaria. Y otros elementos que también se tienen que ver, los líderes comunitarios cumplen 16 meses en este proceso, que han salido libres hace poco también, pero que también se les aplicó el régimen de excepción. La comunidad, como dijo Leonel, viene de ser una comunidad que también ha denunciado algunos delitos, los cuales no han sido tomados en cuenta, pero ayer mismo decían los representantes de la comunidad, se han denunciado masacres y algunas violaciones a derechos humanos que nunca fueron respondidas ni por la Procuraduría ni por la Fiscalía, pero en este caso sí se actuó rápido. Se dijo en Twitter que se detenían y a 5 minutos ya estaban detenidos, pero también aparte de eso a nivel ambiental, estas semanas el calor ha tenido récord acá en El Salvador, un lago fue declarado contaminado, se están dictando medidas para que se limpie el lago de Coatepeque, también se le encontraron bacterias, miren, este gobierno ha sido rápido para entregar permisos ambientales. Los últimos 2 gobiernos de Funes y de Sánchez Serén entregaron cerca de 45 permisos ambientales. Este gobierno en 3 años entregó 300 permisos ambientales,
para construcciones. Es el problema de Valle del Ángel también con los mantos acuíferos. También se le dio una concesión a una empresa privada en Nejapa sobre mantos acuíferos. Entonces, hablar de minería en este país donde ni siquiera reciclamos, o sea, no se tiene la cultura de reciclaje, hablar de problemas. Bueno, justo ayer veía en las noticias que en el caso del Tunco y Tamanique, que son lugares que tienen gran realce porque ahí están llegando surfistas y todo eso, turismo, ya se están robando el agua porque no hay agua. Entonces una comunidad ha puesto sus mangueras y ha tirado sus mangueras y ha dejado a otra comunidad sin agua. O sea, ya tenemos problemas. En el 2019 se decretó la primera alerta en la zona metropolitana por una emergencia hídrica. Entonces, hablar de minería en este país, créanme que no es Europa, pues aquí todavía cocinamos con carbón, todavía hacemos tortillitas con leña. Entonces, hablar de un problema ambiental es serio. No hay manera, porque tal vez, de una manera más, para poderla explotar, obviamente, y extraer el mineral de alguna manera menos contaminante. Lo que pasa es que recuerden que aquí en El Salvador tampoco hay hay un Ministerio de Medio Ambiente, pero bueno, Baterías Récord contaminó hace 30 años y todavía esa contaminación sigue ahí porque no se tienen los recursos para limpiar. Bueno, Baterías Récord ha sido solo lo que se ha hecho es que se ha cerrado, pero los contaminantes siguen ahí. El año pasado justamente hicimos un proyecto de investigación con unos estudiantes, fuimos a ver la fábrica y sigue contaminada. ¿No se habían enterrado los barriles ahí Están enterrados a 15 metros, pero toda la comunidad sigue contaminada. Creo que se necesitan $15,000 o algo así para limpiar. No se ha hecho. ¿Y cuánto tiene eso? Ya esa contaminación está llegando a mantos acuíferos. Ya se hicieron estudios y la contaminación está llegando más profundo. Por ahí hay zona cañera. Ayer también un río fue contaminado por la melaza. Entonces, aquí vamos a yo sé que suena catastrófico porque ustedes hablaron con don Ricardo Navarro de Cesta la semana pasada, pero la cuestión es que si no tomamos conciencia de lo que estamos haciendo, si nosotros como salvadoreños o como gobierno también no tomamos medidas una fábrica aquí muy conocida de ropa, hace poco se descubrió, esa fábrica tiene más de 50 años de existir y se descubrió hace 2 años, se le inició un proceso judicial porque tiraban los desechos a ríos. Hasta hace 2 semanas de haber iniciado el proceso que salió en Twitter, se conoció que habían llegado a una conciliación. Pero si esa fábrica tiene 50 años y avienta desechos químicos a un río, ¿desde cuándo? Entonces, por eso digo, no tenemos leyes como en Europa que se cumplan, ¿verdad? Para empezar. Y segundo, no existe esa conciencia del medio ambiente. Ahora, si hablamos de la minería y que va a estar en lugares, en pueblos alejados, recuerde que ahí la mayoría de la población vive de la agricultura, pues. Es gente que aunque sea educada, aunque tenga conciencia, pues ellos poco pueden hacer. Lo más que les queda es organizarse y luchar por cuidar su río, porque al final se le va el río, se le va todo, pues. Y esa es la siguiente pregunta. La lluvia, tenemos el fenómeno del Niño, que tengo, es sobre las organizaciones, obviamente ADES y, bueno, ahí en lugar en Santa Marta. ¿Hay otras organizaciones que puedan apoyar las causas? Obviamente, porque es más sectorizada, ¿no? Por decir algo. Pero ¿hay otras gremiales, otras organizaciones que se puedan unir? ¿Cómo ven esta situación? ¿Ven en El Salvador esa Sí, posibilidad? las hay, Eric. Solo antes me gustaría... Sí. Mira, antes de eso me gustaría sobre la pregunta que hacía, me parece muy importante, es decir, si hay otra forma de extraer los minerales y que no sea tan contaminante. Fíjate que la propaganda de las empresas mineras hablan de una minería verde, de una minería sostenible, de una minería no contaminante, pero eso técnicamente, científicamente no es posible. Solo es un concepto propagandístico, porque hasta hoy, a pesar de todo el avance que hay en la industria minera, no se han encontrado otros procedimientos
para extraer el oro, la plata y otros minerales que no sea utilizando enormes cantidades de agua y que no sea utilizando químicos como cianuro y que no sea demoliendo enormes cantidades de tierra, de roca, de montaña para extraer pequeñas cantidades de metales. Entonces, una minería sostenible, verde, por lo menos debería implicar esas dos cosas: no utilizar tanta agua y dejar a la gente sin agua, y no utilizar químicos tóxicos que contaminan y amenazan la salud de la gente. Por eso es que no es posible hablar de minería sostenible. Fíjate que las empresas mineras, por eso es que se van a los países donde hay menos legislaciones, donde hay menos institucionalidad, porque ahí es donde logran operar. En países donde les ponen altos estándares ambientales, ahí no van. Incluso hay empresas mineras de Canadá, de Estados Unidos, de algunos países ricos, que a pesar de que en sus países hay yacimientos mejores de minerales, prefieren ir a explotar a países del tercer mundo, porque saben que genera un daño enorme, ¿verdad? No sé si hay casos, por ejemplo, en algunos países de Europa permiten la minería, pero ya no con cianuro. Y lo que hacen las mineras de europeas es mejor irse a África, o irse a América Latina, o irse a Asia. Entonces, prefieren venirse a estos países porque aquí pueden hacer el daño que quieran y en sus países no. Y luego también resalto lo que dice Janet, también en El Salvador hay una, o sea, no es nada exagerado hablar de una catástrofe ambiental en El Salvador por todos los hechos que Janet menciona y porque la minería sería el acabose. Nos terminamos el agua, contaminamos el río Lempa, porque resulta que los proyectos mineros se ubican todos en la zona norte del país, sobre la cuenca del río Lempa. Entonces aquí ponemos minería en toda la zona norte del país y el río Lempa dentro de unos años sería un charco con cianuro o con drenaje ácido, que es otro fenómeno contaminante que produce la minería. El drenaje ácido es cuando los metales ven alterado su estado natural y toman contacto con el agua o con el aire. Ahí se genera un líquido anaranjado, rojo. Ese es el drenaje ácido. Entonces la minería sería el acabose de este país. ¿Cómo crees que fue posible que en este país todos los sectores, independientemente de la posición política, del interés económico, todo el mundo estuvo de acuerdo en que la minería no? Era porque el daño la amenaza es tan evidente, ¿verdad?, que hasta los empresarios que pudieron haber estado interesados en el negocio dijeron, no, ¿verdad?, ahí no ganamos mucho y el daño que habría sería enorme. Entonces, luego sobre lo que mencionas de las organizaciones, sí hay, te decía al inicio que este caso ha generado mucha solidaridad de organizaciones internacionales, y en El Salvador las organizaciones ambientalistas sobre todo se han activado y hay un fuerte respaldo para los líderes comunitarios de Santa Marta y Hades, y no solo por un sentido de solidaridad, sino que también las organizaciones muy asertivamente interpretan que este caso contra los líderes de Santa Marta, si al final fueran condenados, abriría un camino para perseguir a otros activistas ambientales, a otras organizaciones. Hay un detalle que no mencioné, y es que la Fiscalía, en la acusación contra los líderes de Santa Marta, ha incorporado el delito de asociaciones ilícitas, y el delito de asociaciones ilícitas es el haber pertenecido a organizaciones insurgentes durante el conflicto armado. Es decir, 40 años después, la Fiscalía salvadoreña quiere reelaborar jurídicamente la historia, y organizaciones políticas que en su momento fueron legitimadas, fueron validadas, fueron legalizadas,
Resulta que ahora la fiscalía dice que fueron ilegales. Entonces yo en una entrevista televisiva decía recientemente, bueno, entonces si aquí al final condenan a los de Santa Marta por haber pertenecido a organizaciones insurgentes, van a ser delincuentes todas las personas que alguna conexión tienen con... Aquí hay funcionarios del gobierno que pertenecieron a esas organizaciones. El vicepresidente Félix Ulloa fue miembro de la Resistencia Nacional, una de las organizaciones guerrilleras del FMLN. Entonces, Félix Ulloa va a ser delincuente, ¿verdad? Entonces, estos funcionarios salvadoreños están actuando de manera temeraria, no están midiendo las consecuencias, las implicaciones que tienen sus actos. En la ceguera absoluta que tienen por el poder total, no se percatan de los peligros, de lo temerario que son algunas de las cosas que están haciendo. Con el caso Santa Marta, están planteando una reelaboración jurídica de la historia, que es consecuente con el relato gubernamental negacionista de la historia, que la guerra no existió y los acuerdos de paz son una farsa. Ahora el paso con el caso Santa Marta es ya no solo reelaborar políticamente la historia como está haciendo el gobierno Bukele, sino que reelaborarla jurídicamente, y eso tiene graves implicaciones. Eso es abrir un montón de cajas de Pandora en El Salvador. Entonces, por eso es que este caso es muy emblemático, porque tiene una serie de implicaciones incluso más allá de la cuestión ambiental y minera que hemos mencionado. Que el caso de las agrupaciones terroristas se hizo por los mareros, creo que era de arriba de 50 personas, allá ni a la iglesia se va a poder ir, van a tener que ser 49 porque 50 va a ser delito, porque creo que fue arriba de 50. Janet, eso es lo que iba a preguntar, porque con el estado de excepción, obviamente... puedes protestar, quiero decir, no hay un fin, digámoslo así, que no existiría, porque con el estado de excepción no se puede, no se podría, por ejemplo, ir la comunidad y llegar a la Asamblea Legislativa y qué sé yo, o sea, presentar algún documento para que ellos al menos lo puedan ver, lo puedan revisar. ¿Han intentado de alguna manera, Leonel, hacer llegar esta motivación que tienen a la Asamblea Legislativa, al menos para que la lean, para que la vean? ¿Cómo o qué medios han utilizado ustedes para que las personas a través del gobierno puedan obviamente tendrán constancia de todo lo que pasa, ¿no? Pero a través de la organización, ¿hay alguna manera que hayan hecho, Leonel? ¿O cómo se hace, por decirlo? O sea, porque con el estado de excepción sería imposible decir, nos reunimos y tal, porque si no, llega la policía y se los lleva a todos. ¿O cómo es, Leonel? Explícanos un poco. Bueno, mire, sobre el régimen de excepción, hay que decir que a ellos les aplicaron disposiciones del régimen de excepción, a pesar de que el caso no tiene ninguna relación con pandillas. O sea, no tiene nada que ver con pandillas. Se refiere a un caso supuestamente tiene que ver con asociación ilícita de las pandillas, sino que con las organizaciones beligerantes del conflicto armado. Entonces, a pesar de que no tiene ninguna relación, le aplicaron el régimen de excepción. Los ambientalistas de Santa Marta pasaron más de 8 meses en la cárcel hasta hace algunos meses, como decía Janet, que salieron y se les dio arresto domiciliar, no la libertad, sino que arresto domiciliar, pero ellos pasaron más de 8 meses en la cárcel sin que les pudieran ver sus familiares, sin que les pudiera ver el abogado, sin que lo pudiera entrevistar para preparar la defensa técnica, en condiciones infrahumanas en las cárceles, a pesar de que son personas mayores, a pesar de que algunos padecen enfermedades crónicas. Incluso a uno lo mandaron al penal de Izalco, una de las cárceles más mortíferas que hay ahorita en El Salvador, según Cristosal, una organización que le da seguimiento al régimen de excepción. La mayoría de los asesinatos cometidos en las cárceles salvadoreñas han sido en el penal de Izalco. Entonces a ellos los mandaron a las cárceles a condiciones infrahumanas, se les violentó su derecho a la salud, a la seguridad, a la integridad y el derecho a la defensa.
Eso se ha denunciado públicamente y también se ha presentado no solo a instancias nacionales, sino que también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y con esto respondo su pregunta. Fíjese que en la estrategia de defensa, Santa Marta y Hades han recurrido a todas las instancias posibles y han utilizado todos los mecanismos legales habidos y por haber. Es decir, aquí ha habido denuncias en la Procuraduría de Derechos Humanos, se han presentado habeas corpus en la Corte Suprema de Justicia, se presentó una petición de medida cautelar ante la CIDH, a la Fiscalía se le ha ido a pedir reiteradamente retirar la acusación contra los líderes de Santa Marta, comisiones internacionales que han ido a la Fiscalía también a pedirles lo mismo. A la Asamblea lo que se le ha pedido es que no se le vaya a ocurrir derogar la ley que prohíbe la minería, ¿verdad? Que se mantenga la ley que prohíbe la minería, y también se les ha señalado por estar haciendo cosas como aprobar una nueva ley de la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas e incorporar ahí la minería metálica a pesar de que está prohibida por ley. Todo el Estado salvadoreño es consciente de lo que está pasando, ¿verdad? Porque es el Estado salvadoreño el que está detrás, ¿verdad? De toda esta persecución, y son sus instituciones las que están concretando esta persecución contra los líderes de Santa Marta. En algunos momentos, personeros del mismo Estado han dicho que este caso hay un interés desde muy arriba del gobierno salvadoreño en que los líderes de Santa Marta sean condenados, porque el interés de reactivar la minería es muy fuerte. Y quien quiera pasar con la minería en Cabañas sabe que tiene que apartar del camino a Santa Marta y a Hades. Eso te iba a preguntar, Leonel. Obviamente han utilizado obviamente diferentes instancias, diferentes organizaciones nacionales, del gobierno, del Estado, para poder hacer ese llamado, ¿no? ¿Qué respuesta, aparte obviamente de lo que nos has comentado, de manera formal han recibido alguna, Leonel? Mira, la Procuraduría de Derechos Humanos ni siquiera nunca se ha pronunciado. Algunos agentes de la PDH han estado observando, dando seguimiento al caso, pero la Procuraduría como institución, la señora Procuradora, totalmente omisa frente a este caso, a pesar de que en el pasado la Procuraduría jugó un rol importante en lograr la prohibición de la minería. La PDH ahora no tiene ojos, ni oídos, ni voz, totalmente sometida al gobierno de turno. La Corte Suprema de Justicia nunca resolvió los habeas corpus que se presentaron, así como no ha resuelto más de 3,000 habeas corpus que han sido presentados por familiares de personas víctimas del régimen de excepción. La Fiscalía General de la República se ha negado a retirar la acusación contra los líderes comunitarios. O sea, ninguna institución, ¿verdad?, ha respondido. Por lo que ya te decía, no hay institucionalidad, no hay instituciones independientes. Aquí en El Salvador, si a ti te detienen en la policía, te pueden acusar sin pruebas. Bueno, ahora la simple acta de detención ya es una prueba. El director de la policía se dio el lujo de decir que los policías son jueces de la calle, así dijo, ¿verdad? Entonces te detienen y luego vas a una fiscalía controlada por el gobierno, luego te van a llevar ante un juez controlado por el gobierno. Tú no puedes apelar a una cámara porque está controlada por el gobierno. La Corte Suprema de Justicia no hay institucionalidad, ¿verdad? Y en el caso Santa Marta, el gobierno, el Bukele directamente, el presidente, ha guardado silencio. Nunca se ha pronunciado, porque esa es la estrategia de ellos. Ellos, que comunican tanto en redes sociales, en este caso han guardado un profundo silencio. Entonces, eso también es sospechoso, ¿verdad? Cuando hay denuncias de que este gobierno quiere poner la minería y el gobierno no lo desmiente, no lo rechaza, ¿verdad? Es porque algo de cierto tiene esa. Mira, gente del interior del gobierno comenta que en el marco de un posible acuerdo comercial, de
compra de la deuda externa o de financiamiento de megaproyectos con China, el gobierno salvadoreño podría estar abriendo el sector minero a empresas chinas. A esto hay que ponerle mucha atención. La semana pasada el gobierno anunció un TLC con China y esta semana han anunciado que China va a dar un préstamo para cambiar la flotilla de autobuses del transporte colectivo. Entonces, ojo, hay que tener cuidado porque si a cambio de eso el gobierno salvadoreño abre la minería a empresas chinas, está poniendo en un enorme riesgo al país. Yo incluso le he hecho un llamado a la gente del mismo gobierno, les digo, miren, ¿cómo es que ustedes quieren gobernar 50, 100 años? Pero quieren poner la minería y se van a acabar el país en 5 años. O sea, aquí hay incluso un problema de inteligencia para el clan gobernante, ¿verdad? Porque quieren hacer cosas que no solo le causan daño al país, amenazan la vida de la gente, sino que ponen en riesgo su propio proyecto autoritario y su propio interés de perpetuarse en el poder. Entonces, ese es el caso de El Salvador con la posibilidad de la minería. Los que quieren gobernar 100 años ponen minería y se lo acaban en 5. ¿Sí? Aquí hay un señor que se llama Dagoberto Gutiérrez, que es un intelectual del oficialismo. Creo que hace falta que Dagoberto Gutiérrez quizás se los diga, porque él con frecuencia les da consejos en la televisión. Entonces, yo creo que a Dagoberto Gutiérrez debería decirles que tienen un problema de inteligencia, que quieren hacer cosas que ponen en riesgo su proyecto político y su proyecto económico. La misma subsistencia en el país, hablar del río Lempa contaminado es el agua potable que consumimos en El Salvador. Y en un caso paralelo también podemos mencionar el caso de Rubén Zamora, ¿verdad? Que también se le acusa de haber firmado la amnistía cuando él mismo dice que no estuvo. Se le hizo una orden de captura, se apeló, pero se le volvió a dar otra orden de captura, ¿verdad? O sea, en la ley, el hombre ni siquiera estuvo ese día en la Asamblea Legislativa, pero tiene una orden de captura por haber firmado la ley de amnistía. Entre las cosas que pasan. No estuvo en esa. No está su firma ahí. No está la firma de él, no estuvo. Entonces, entre las cosas que pasan en este país y lo que decía Cuellar también en alguna entrevista que nos dio, los ejemplos que se quieren dar, ¿verdad? Los ejemplos como casos bien emblemáticos, el caso de Santa Marta, emblemático para el tema de la minería, el caso de Rubén Zamora, emblemático porque como político, pues estuvo dando varias entrevistas también. Entonces, lo que él decía, ¿verdad? Casos emblemáticos que se ocupan, pues, como para ejemplo, ¿verdad? Esto te puede pasar si haces eso. Es ahí donde toma mucha relevancia el tema de Santa Marta, ¿verdad? Bueno, voy a aprovechar la pausa para agradecer a todas las personas que están pendientes en todas las redes sociales del podcast de La Minuta a través de El Emporio Digital. Igualmente transmitimos en el informativo salvadoreño en Milán, en televisión alternativa y otros. Gracias a los que nos escuchan, nos están escuchando a través del podcast de La Minuta. Lo puedes escuchar a través de las plataformas de streaming de audio, ya sea en ebooks, en Amazon Music, y en otras más. Así es que, bueno, continuamos con el tema interesante. Esto me suena mucho a mí en los casos del aspecto de la defensa de los recursos naturales en América Latina, ¿no? Que se ha vivido en el pasado, más o menos. Que tenemos precedentes. Sí, ¿verdad? Janet, coméntanos, ¿tú tienes más o menos algún...? Bueno, los precedentes que se tienen, ¿verdad? El caso de Honduras con la defensora que también fue silenciada, hablemos como podríamos decir las cosas, y muchos defensores pues que han sido desde Brasil hasta que México, que pues por defender los recursos que al final, como les dije, la organización y el defender, el conservar, porque al final es conservar parte del medio ambiente, pues de lo que les da la vida, los ha llevado a sufrir. Y es interesante. Bueno, aquí hubo un periodista. ¿Sí? Bueno, hasta hubo un periodista acá que también ha estado dentro del régimen de excepción, pero son casos muy emblemáticos, ¿verdad?
Y es verdad lo que dice Leonel, los países, por ejemplo, que necesitan estos metales, ya sea el oro, cualquier metal precioso que puede servir para crear o hacer productos, por ejemplo, teléfonos móviles, ordenadores, chip, todo eso, pues en sus países no lo hacen, prefieren ir a países del extranjero para poder explotar dichos metales. Si no, pues veamos la parte de, por ejemplo, el caso de Tesla, ¿no? Que quieren llevar la minería ahí a Brasil, porque, bueno, están ahora mismo, les han comido el mandado con los coches eléctricos y vemos que quieren interferir, obviamente, en la política nacional de Brasil, ¿no? Elon Musk. Interesante, ¿no? Cómo se viene manejando toda esta situación. La nueva ley que se aprobó en Brasil también para poder explotar el Amazonas, el caso de Berta Cáceres en Honduras, la defensora ambientalista, ¿verdad? Que fue asesinada, y miren que según la ley de defensoras de delitos ambientales hay 111 personas asesinadas por defender recursos naturales en América Latina, entre 2014 entre 2002 y 2014. Así está la situación en América Latina y por no decir en África, ¿no? Cómo se está utilizando, cómo se está expoliando todo lo posible que pueda haber para poder, obviamente, se consume entre más cuestiones técnicas, herramientas modernas para poder la comunicación tenerla a la mano, pero también hay recursos naturales que nos estamos comiendo. El Leonel. Más o menos ya casi vamos finalizando el podcast. Es interesante el tema. ¿Algún mensaje, Leonel, que nos quiera dejar antes de ir finalizando? Bueno, a la gente que nos está viendo y escuchando, que enhorabuena que se interesen por lo que está pasando en El Salvador. El país vive momentos muy difíciles. Una de las etapas más oscuras, me parece a mí, de la historia nacional, sobre todo por los acontecimientos políticos que están sucediendo. Dentro de unos días se va a instalar una asamblea legislativa que podría no responder a los intereses del país, sino que a los intereses del gobierno de turno, tal como lo ha hecho la asamblea saliente. Luego, dentro de un mes, en junio, vamos a tener la toma de posesión de un presidente totalmente ilegal, un presidente que se religió a pesar de que 8 artículos de la Constitución de la República lo prohíben. Hay un artículo que dice que es obligatoria la alternancia en el ejercicio de la presidencia. Otro dice que el periodo presidencial dura 5 años y el presidente no se puede quedar ni un día más, pues el actual presidente se va a quedar a partir del 1 de junio. Entonces vamos a tener un presidente totalmente ilegal, ilegítimo, de facto, usurpador en el cargo, una asamblea legislativa totalmente a su servicio, una institucionalidad del Estado totalmente cooptada, con un régimen autoritario, perfeccionando mecanismos de control social y aceitando su maquinaria propagandística, porque es lo que lo sostiene fundamentalmente. Yo justo hace un par de días tenía otra entrevista y me preguntaban, ¿y por qué se debe la popularidad tanto de Bukele? Bueno, ciertamente hay hechos concretos, ¿verdad? Como la mejora de la situación de seguridad con esta ofensiva que ha habido contra las pandillas, que, bueno, tiene muchas críticas, ¿verdad? Por violaciones a los derechos humanos, pero la gente valora positivamente el actuar de las pandillas se haya disminuido. Pero fundamentalmente tiene que ver con un efecto propagandístico impresionante. Ellos, el otro día, un youtuber, yo más o menos ya lo había descubierto, pero el otro día se lo oía a un youtuber del propio gobierno decir que cada semana y media se hace un evento propagandístico. Es decir, semana y media le dura en redes sociales el efecto. Entonces, semana se da lo de Google, en semana y media viene la detención de un comisionado presidencial,
una semana y media atrás de Google había sido el cerco militar en Chalatenango. Luego, semana y media para adelante, vino el anuncio de 5,000 pasaportes para los mejores 5,000 científicos y académicos del mundo. O sea, cada semana y media hay síganle la pista a ustedes, cada semana y media hay un acto propagandístico. Entonces, este país vive una burbuja propagandística. Hay dos realidades paralelas: la realidad de la propaganda de un país de primer mundo, dice ahora el gobierno que ya somos un país de primer mundo, versus la realidad concreta que vive la gente, con los problemas concretos, con la falta de agua, con el alto costo de los alimentos, con el desempleo, con el aumento de la pobreza. Eso es lo que hay en este país. Esas dos realidades en disputa. Vamos a ver cuándo la realidad concreta pesa sobre la propaganda, y ahí este gobierno va a tener que ponerse serio y empezar a trabajar en serio por resolver los problemas del país. Así que creo yo que estos espacios de información y análisis son vitales, así que cierro con un saludo de reconocimiento y agradecimiento para ustedes y animarles a que sigan adelante. Gracias, Leonel. Me llama mucho la atención esta parte de los $5,000 para cada profesional, obviamente, ¿no? Es una medida interesante porque en El Salvador... 5,000 pasaportes. 5,000 pasaportes. 5,000 pasaportes gratis. Bukele ofreció dar 5,000 pasaportes a los mejores 5,000 científicos académicos del mundo que quieran venirse a El Salvador. Dos preguntas. Obviamente no. Rapidito, Leonel. Uno, ¿en El Salvador no hay profesionales de calidad? Esa es una pregunta, ¿no? Habría que preguntarle al señor Bukele, porque él es el que está queriendo importar personal cualificado a El Salvador. Quizás parte de que aquí no hay. La segunda es esa, o sea, ¿qué profesional de fuera, digamos España, Estados Unidos, Canadá, México, quisiera ir a El Salvador a ejercer su profesión? ¿Qué posible? Bueno, eso es tema para otro podcast, Leonel. Igual pero más allá de estos evangelistas criptomonederos, que digo que son unos tipos vagos, que no trabajan, que solo especulan en los casinos del Bitcoin. Más allá de este tipo de gente, no van a venir obviamente al Salvador, ¿verdad? Seguramente en sus países tienen mejores condiciones. Es un acto propagandístico, simplemente. Sí, queda claro. Que revoluciona y que llega a nivel mundial y que mueve toda la esfera, redes sociales, pero cuando usted ve, en la realidad, los médicos dan un pronunciamiento en cuanto al COVID y lo que empieza a hacer es hacerle chiste, a decirle a desacreditarlos, porque ellos no saben. Un infectólogo hablando de la pandemia y no le tomaron en cuenta las recomendaciones, y así lo hemos visto en un montón de opiniones donde... Bueno, también anunció hace poco que El Salvador ya era una potencia nuclear, que íbamos a tener plantas nucleares. Entonces ni siquiera le pagan a la Universidad Nacional el presupuesto que le deben, ni siquiera reconstruyen las escuelas, y vamos a hacer una potencia nuclear. Esto es lo que hay en El Salvador. Como dicen en El Salvador, cohetes soplados todos, ¿no? El caso de Google, se alquila tres cuartitos, tres oficinas, y ya dice que en lugar de que ellos paguen, bueno, ustedes vieron los reportajes de medios serios, dijeron que era el gobierno el que había pagado para que ellos vinieran. Es un proyecto que incluso se ha debatido aquí en España, esa parte de Google que va a hacer en El Salvador sobre la parte, digámoslo así, de atención médica. Existirá un seguro que tenés que pagarlo, médica, obviamente, educación. ¿no? Así que con el caso de Google, con el caso de Google, lo primero es la mentira de que no es una inversión. O sea, no viene Google a instalar aquí plataformas, a generar trabajo, invertir.
viene porque el gobierno lo va a contratar por 500 millones de dólares para digitalizar algunos procesos del gobierno. Entonces, lo primero es la mentira. Lo segundo es lo grave de entregarle a una transnacional como Google la información del Estado, de las personas. Lo otro, el peligro de experimentos de inteligencia artificial que quieren hacer en El Salvador. Lo preocupante sería la parte de la salud, la parte de la atención médica, porque obviamente eso no puede caer en manos privadas. Exacto. Y bueno, pero claro, bueno, sí, ahí hay de todo. Y aquí ahí hay de todo, hay privatización de la salud también. Ese es el debate. Y creo yo que es un insulto para la gente, porque este proceso de digitalizar el gobierno en El Salvador hay de sobra informáticos, hay gente que lo puede hacer, Leonel, gente seguidora del mismo gobierno lo podría hacer. Te pongo un ejemplo. En los países en Europa no está ese proyecto. ¿Por qué crees? Aquí está todo digitalizado, todo está, vamos, que todo está... Y no ha sido Google. Y Google no. O sea, que no tiene nada que ver eso. Es una estrategia, obviamente, de Google para poder implementar y desarrollar sus proyectos ahí. Así es que, pues nada. Y en el caso de la educación es tan paradójico, pues, porque aquí la educación, si usted va, hay lugares que no tienen internet. Ahora hablar de Google en un país como el nuestro. Y el satélite todavía no lo han puesto, ¿no? Bueno, también hay muchos temas. Janet, el mensaje vamos cerrando ya, que se ha puesto buenísimo esto, pero ya nos estamos pasando del tiempo. Janet, coméntanos ya. Gracias a ustedes por la oportunidad. Seguimos trabajando con buenos temas y se vienen temas muy importantes. Tenemos las reformas, ustedes ya saben, en las próximas semanas llegan a la Asamblea Legislativa las reformas. También tenemos, ya dijo Leonel, todo lo que se viene, así que siga leyendo, siga informándose. Está bien que noticias de que vamos a tener un tren y todo esto llamen la atención, pero yo creo que también es algo muy importante. Yo siempre he dicho, crear una conciencia, tener una conciencia crítica y ser crítico. Si hay coherencia entre lo que decimos y lo que vemos, eso existe. Si no, sinceramente, ¿eso qué es? Es humo, ¿verdad? Así que, como dijo la UNESCO, ayudemos a crear conciencia crítica, porque eso es lo que nos va a abrir puertas, no solo a nivel académico, sino que a nivel de vida, ¿verdad? Gracias a Leonel, porque sé que está muy ocupado y sé que tiene un montón de cosas que hacer, pero gracias por estar con nosotros y gracias a usted que nos sigue. Gracias a todos los que han estado con nosotros. Yo vengo de un concierto de ayer en la noche, estaré en una conferencia de prensa, pero de verdad que me gusta aprender con ustedes y a todos los que nos siguen, gracias por seguirnos. Recuerde que siempre tenemos buena información. Excelente, sí, nada, pues gracias Leonel, el saludo hasta El Salvador y tenemos las puertas abiertas para en un posible futuro, obviamente, comentar de nuevo. Con mucho gusto, cuando quieran volvemos a platicar. Y en el caso de que pase algo también, porque puede ser que haya resolución estos días, ¿verdad? También vamos a estar pendientes. Excelente, Janet, pues ahí está, en la conexión desde El Salvador, ¿no, Janet? Así estamos. Recuerden que nosotros estamos en ECM, pero siempre con ustedes apoyándolos en Emporio Digital. Eso es, desde el informativo salvadoreño en Milano para todo el mundo a través del Emporio Digital y obviamente su programa de la minuta. Gracias, Leonel. Y nada, pues nos escuchamos hasta la próxima. Gracias a todos que estuvieron presentes en este interesante tema. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Hasta